Es el versículo 9, un detalle desconcertante. Dice que a otros el Espíritu Santo les dio fe. Pregunta, ¿acaso no todos los cristianos verdaderos tenemos fe? Obviamente que sí. Por lo tanto, acá no está hablando de la misma fe que todos los que somos salvos tenemos. No está hablando de la fe que nos salva. Recuerde, Pablo dice que estas son manifestaciones del Espíritu Santo en todo cristiano verdadero, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía a la fe? Veamos Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. 16 dice, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos guía a la fe cuando aceptamos y creemos en la palabra de Dios por medio de la predicación o exposición de su palabra, la Biblia. En otras palabras, la fe no es algo que el Espíritu Santo da súbitamente o instantáneamente. Esa manifestación se desarrolla con el estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Compare con Salmos capítulo 119, verso 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Simples se refiere a los que son fáciles de engañar, pero al oír la verdadera interpretación bíblica, su mente es alumbrada y despertada a la palabra de Dios, la Biblia. La exposición de tus palabras se refiere a la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Compare con la parábola del sembrador. Mateo capítulo 3, versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Espíritu Santo nos guía a entender la Biblia por oír la predicación y exhortación correcta de su santa palabra, la Biblia. Si usted se fija, la fe en esta lista está en los ministerios que son para compartir la palabra de Dios a la congregación, como por ejemplo predicar y enseñar. Comparemos con Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La lista de Efesios corresponde a los dones o capacidades que Dios da a los líderes de la iglesia en cuanto a compartir la palabra de Dios. Compare también con 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y 10 y con versículo 28. Un pastor, maestro o evangelista no puede ejercer su ministerio conforme a la voluntad de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da un don y lo capacita para cumplir su ministerio y así cumplir la voluntad de Dios, ya que esta es la manera que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia y también en las vidas de los verdaderos cristianos. Nunca podemos separar los dones o manifestaciones del Espíritu Santo de la Biblia y sus enseñanzas. La Biblia es la herramienta que el Espíritu Santo usa para manifestarse con un don. Pero recuerde, un don no es necesariamente una manifestación de una señal sobrenatural. Esto lo trataremos de explicar con más detalle más adelante. Ejemplo a lo que la Biblia llama don que no es una señal sobrenatural. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá, ¿cuál es el don? No es la fe, como algunos creen, ya que hemos visto que la fe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, no es la fe que nos salva. Acá el don es la salvación, ya que la salvación es por gracia,
Por lo tanto, la salvación es el don. De hecho, gracia y don expresan lo mismo, algo que solo Dios da sin merecerlo. Y ya que la salvación es por gracia, entonces es el don. Y eso significa que la fe no es el don, es el medio por el cual Dios nos da su gracia que nos salva. Por eso, no confundir un don con un medio para recibir ese don. Sin fe, el Espíritu Santo no puede dar ningún don, sobre todo, obviamente, el don de la salvación. Y ya hemos visto que la fe es por creer y oír la palabra de Dios, es decir, la Biblia.